¿Cuáles son las teorías en boga sobre el origen del universo? Nosotros hemos escuchado tal vez muchas hipótesis, incluso teorías de la creación del universo que al final no eran teorías, sino eran solamente hipótesis. Escuchamos también que muchas de esas que se han llamado teorías han venido cayendo con la actualidad de la ciencia. ¿Cuáles son las teorías en boga, las de hoy, que nos hablan del origen del universo? Un tema muy importante para esta serie que venimos llevando en La Luz de la Vida, Saber para creer, creer para ser feliz. Hoy, en La Luz de la Vida, hablaremos de esto. Les damos una cordial bienvenida, queridos amigos, a todos y cada uno de ustedes a este espacio. Agradecemos, como siempre, el apoyo en la parte técnica desde la ciudad de Arequipa, a Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón, Yure Duish, en la ciudad de Lima, a Giovanna Cajacuri, que nos permiten llegar hasta sus espacios, sus hogares, sus sitios de trabajo. Igualmente, agradecemos muchísimo a la hermana María Esther García, que viene presentándonos esta serie y que inmediatamente le damos la cordial bienvenida para este programa muy interesante que nos va a hablar justamente de cuáles son esas teorías en boga para el día de hoy. Bienvenida, hermana. Muchísimas gracias, don Henry. Gracias a todos los oyentes. Gracias por sus reportes. Sigan enviando pues, las inquietudes que tienen sobre estos temas. Si quieren que se explique algo en especial, les hemos dado, como digo, algunos autores. Hemos dado el autor de este libro que estamos comentando, Carlos Navarro Díaz, que es un médico pero con inquietud y que recibe o ha recibido a lo largo de su vida, no tan larga porque es adulto, no es tan mayor, pero escucha a su alrededor todas estas inquietudes y ve también, lamentablemente, cómo la gente da respuestas a esas preguntas existenciales que todos nos hacemos de una manera muy incorrecta. Él recibe a muchos pacientes en su consulta y se da cuenta a veces de que pues, son infelices o buscan llenar su vida de cosas que al final lo que generan es vacío y depresión. Y por eso se ha animado a escribir este libro. Les animamos, si lo quieren conseguir o a profundizar en estos temas. Realmente lo que estamos generando en ustedes es justamente la inquietud, la curiosidad, el deseo de saber más y de poder explicarle a otros también sobre estos temas que, como venimos diciendo, si aprendemos a razonar bien, a no tener prejuicios, a tener nuestra mente abierta a la verdad, a tener, como decíamos también en programas pasados, estas virtudes de la honestidad, la sinceridad y la humildad, para darnos cuenta que en muchas cosas somos ignorantes, que hay muchas cosas que no sabemos y tener el acierto, el esfuerzo, la diligencia, el deseo, el interés de buscar la verdad en sus fuentes, entonces lograremos encontrarla. Ayer tocamos un tema un poco difícil porque era muy científico, pero llegamos a una conclusión que era muy razonable. Es decir, se demuestra que solo hay una solución racional a esa búsqueda de por qué existe este libro. Hacíamos esa pregunta. El por qué existe, no en qué está o de qué está hecho, sino por qué existe, cuál es su origen de existencia. Y nos dábamos cuenta que no podíamos llegar a una conclusión de una cadena infinita de seres anteriores a él, porque eso es un absurdo. Entonces, llegábamos a una demostración de forma negativa, por exclusión, de que Dios existe, porque si no existe, lo único que nos queda es el absurdo. Y es un hecho que nosotros existimos y que este libro existe. Por el contrario, entonces, el que Dios exista es lo más razonable y con eso cobra sentido toda nuestra vida. Yo pensaba también, preparando el programa, algunas personas podrían pensar, bueno, pero dicen que las cosas han salido de la nada y después dicen que de la nada no puede salir nada. ¿Cómo es eso? No. Realmente la nada, tal como se entiende, no existe. Precisamente la nada es eso, es nada. Por lo tanto, Dios, en este sentido, en este aspecto, no puede crear a partir de la nada, como si fuera un vacío
del que se puede sacar. Si está vacío, no se puede sacar nada, ¿ya? La nada, pues es nada, y de ella nada se puede crear ni nada puede sacarse. Dios, que existe por sí mismo, hemos dicho que es el ser subsistente, cuya existencia no depende de otros, es el ser necesario, el único ser necesario e infinito, y por lo tanto causa de todos los demás seres que existen. Entonces él llama a la existencia aquello que no existía, pero no es que saque de la nada. Él llama a la existencia, pone en la existencia aquello que antes no existía. Le da el ser de él. Pero tampoco es que haga dioses, sino que, en fin, esto habría que explicarlo con mucha filosofía y más detenimiento, pero él llama a la existencia a todo lo creado. Es lo que nos dice el relato del Génesis. Y como decíamos también ayer, irrefutablemente no estamos demostrando la existencia de Dios, sino por exclusión. Por eso decíamos, bueno, si tú me dices que Dios no existe, explícame cómo existe este libro. Si Dios no existe, hay que admitir que este libro se ha creado solo. Entonces, por eso llegamos, por exclusión de todas las demás posibilidades, a la demostración de que Dios tiene que existir. La razón nos dice que este libro existe y que tiene que haber una causa eficiente, lo que se llama una causa eficiente y suficiente de su existencia, no una cadena interminable de seres. Tiene que haber una causa suficiente y primera que le dé existir a todas las demás. Esto entiendo que es un poco filosófico, pero es también muy razonable, por lo tanto podemos lograr llegar a entenderlo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas teorías en boga actuales? ¿Por qué se generan estas teorías? Lo hemos dicho en otros momentos de otros programas. Los seres humanos a veces nos cerramos y a pesar de haber intentado razonar todo esto, hay personas que no quieren admitir la existencia de Dios, porque si se admite la existencia de Dios, se tiene que admitir entonces todo lo que Dios nos pide y nos manda. Y eso es lo que ya a algunos no les gusta. También porque tienen ignorancia de cómo es Dios realmente, porque si lo conocieran de verdad, pues lo amarían. Entonces, los seres humanos a veces somos muy rebeldes, somos muy tercos y a veces necios también, de pura ignorancia. Los gnósticos, recuerdan que hablábamos al principio. Entonces empezamos a inventarnos otras teorías para no tener que admitir la existencia de Dios. Y hay algunas teorías en boga que pretenden explicar la existencia del universo, pues a partir de unas teorías bastante surrealistas, que no tienen argumentos, que son como especulaciones, podríamos decir especulaciones fantásticas, que las camuflan con algunos datos científicos, pero que si se estudian así y se desmenuzan, no tienen argumentación. Si recuerdan, programas atrás les comentábamos una de ellas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la ley o del principio de termodinámica que apunta a una muerte térmica como fin del universo? Eso es lo que la mayoría de los científicos hoy afirman. Pero hay otros que no quieren admitir eso y hablan de este Big Crunch. ¿Se acuerdan? Como de un universo cíclico que se expande, se contrae y vuelve a explotar, se expande, se contrae y vuelve a explotar y así sucesivamente de forma eterna. Eso, que como digo está en boga, o sea, hay algunos que comentan esto del Big Crunch o gran colapso, aparte de que va en contra de la teoría científica, que es la que está más aceptada actualmente, seguiría sin darnos una razón de que exista algo, porque esa teoría no nos confirma quién ha creado el universo.
¿no? Volveríamos a eso, a una cosa cíclica, cíclica, cíclica eternamente, pero no nos confirma quién ha dado la existencia a eso en el universo. Es decir, el prolongar una cadena infinitamente no da solución al problema de la existencia. Y a veces la quieren camuflar el no tener que dar respuesta a, bueno, quién ha dado la existencia a los seres y se inventan estas cosas. Otra teoría en boga, que también está pues, en el ambiente, es lo que se llama el multiverso. Supuestamente, algunos dicen que en vez de un universo, tendríamos infinitos universos. Lo que hemos razonado hasta ahora sería válido, es decir, por aumentar más universos de los que ahora conocemos, que es solamente uno, tampoco se soluciona el problema de la existencia. Es decir, imaginemos que existen 2 universos, 3 universos, miles de universos, pero no nos contestan la pregunta de quién ha puesto esas estrellas en el firmamento, quién ha creado este libro. Si se fijan, se buscan como subterfugios para no enfrentarse con esa pregunta. Y a veces se dicen cosas tan absurdas como, y esto lo he escuchado, o sea, llegamos a estos absurdos y hay gente que lo dice y lo defiende, sin ningún argumento, por supuesto, que el universo se ha creado a sí mismo, de la nada. ¿Y cómo ha sido eso, señor? No, pues por generación espontánea. No sé usted, don Henry, si ha escuchado alguna vez esta afirmación, ¿no? Que es bastante gratuita y que no tiene ninguna razón de ser. Pues hay científicos de cierta fama que son capaces de afirmar estas cosas, que el universo se ha creado a sí mismo y que sale de la nada por una generación espontánea. Eso sí que de verdad es una postura no solo anticientífica desde ya, sino irracional. Y cuando se investiga, resulta que esa nada de la que hablan no es la nada absoluta, sino que ellos hablan de una gravedad cuántica y de las leyes de la física que preexisten, en fin, te empiezan a sacar otros temas y la pregunta de quién ha creado este libro sigue sin resolverse, aunque ellos la intenten camuflar. Porque la pregunta es, ¿cuál es la razón de que exista esas leyes de la física que ellos dicen o esa gravedad cuántica de la que ellos hablan? Entonces, aquí haríamos como a modo de conclusión, porque a veces, y me gustaría dejar esta reflexión con nuestros oyentes, a veces a los creyentes nos invaden de preguntas y nos quieren ridiculizar y nos dicen que demostremos la existencia de Dios. Y más bien, amigos oyentes y televidentes, sería al revés. Es decir, tú que no crees en Dios, tú demuéstrame de dónde viene la existencia de las cosas. Tú explícame cómo existe algo. Tú explícame de dónde salió este libro. Yo no te tengo que explicar nada, porque la existencia de Dios es muchísimo más demostrable que la no existencia de Dios. Lo acabamos de ver. Es mucho más racional y si no, caeríamos en un absurdo. Luego, cuando alguien nos diga, Dios existe, y tú dices que Dios existe, a ver, demuéstralo. Y le diríamos, no, demuéstrame tú cómo existen las cosas. Si tú no crees en la existencia de Dios, eres tú el que me tienes que demostrar a mí de dónde vienen las cosas y cómo se ha creado este libro, por ejemplo. ¿Cómo me explicas que algo puede existir? Y se sientan a escuchar su argumentación. Pero no somos nosotros los que debemos sentirnos como un poco aprisionados, dijéramos, con esas preguntas, porque nosotros tenemos la seguridad de la verdad. Entonces, como resumen, dijéramos de todo esto que hemos estado intentando explicar
ojalá que se haya podido más o menos entender tanto del programa de ayer como de hoy, sería que desde cualquier cosa existente, nosotros hemos puesto el ejemplo de este libro, cualquier cosa existente, desde esa cosa existente, un bolígrafo, lo que tengan, nosotros podemos establecer una cadena de seres cuya existencia es causada por un ser anterior. ¿Recordaban? El libro de la imprenta de la fábrica de la celulosa del árbol, así. Y en esta cadena, por larga que sea, de seres que están implicados en esa creación, ahí no está la explicación de por qué existen las cosas. Solamente estamos viendo de dónde ha venido el anterior del anterior del anterior, pero ahí no está la explicación de la existencia de estas cosas. Y por lo tanto, es un absurdo que este libro exista y no haya una explicación de por qué existe. La explicación de la existencia de este libro tenemos que buscarla fuera de esa cadena de seres que han intervenido. Está fuera, la existencia de cualquier ser está fuera de él. Y solo hay una solución posible. Un ser que tiene la existencia en sí mismo, que es el ser necesario, al cual no ha creado nadie y que es la causa de la existencia de todo lo demás. Y si Dios existe, hay una base sólida sobre la que apoyar con toda seguridad el resto de las ideas, pensamientos y principios vitales de nuestra vida. Bueno, no sé si se ha podido entender bien. Estaba pensando cuando la escucho, hermana, que finalmente cuando todas estas teorías o hipótesis, digamos que provienen por lo menos como de una sinceridad de buscar la verdad, habrá las que no, pero digamos que damos ese voto de que se está buscando la verdad. En el fondo, al final, lo que quiera que se busque en el origen, llámese como se llame, porque algunos lo llamarán primera sustancia o lo que sea, tiene que tener las características de lo que nosotros llamamos Dios, que Claro. sea infinito, que sea eterno, que de allí provenga todo, que no tenga cambio y que además, como usted decía al final, le da un sentido del porqué a las cosas. ¿Por qué existe ese libro? ¿Cuál es el sentido de que exista ese libro? ¿Cuál es su funcionalidad, su objetivo, el para qué? Que en última instancia es la pregunta que nos hacemos nosotros existenciales, ¿no? El sentido de mi vida, el sentido de mi existencia, el para qué. Y eso no me lo va a revelar una partícula, un átomo inicial, y creo que ahí ya conecta uno inmediatamente con ese Dios eterno, ¿no, hermana? Exacto. O sea, como decíamos, creo recordar en el programa de ayer, para poder razonar estas cosas tenemos que estar sin prejuicios y poder estar abiertos a estas explicaciones, que como digo, son razonables, son dentro de todo entendibles. Obviamente a veces estos datos de la ciencia se nos escapan, pero fíjese, usted decía ahora una cosa muy cierta. Cualquier universitario, cuando estudia algunos autores, fíjese que cada vez con más frecuencia nos encontramos autores que, como usted bien decía, a lo mejor no se atreven a llamarlo Dios, pero están hablando, por ejemplo, hay ahora algunos autores conocidos con cierta fama que nos hablan de una última conciencia, por ejemplo. Sienten que tiene que haber una última conciencia a la que se le da cuenta de todo, que por lo tanto ha puesto dentro de nosotros como unas leyes, como unos instintos de bien y de mal. Entonces, no lo llaman Dios, pero hay un acercamiento a ese Dios. Los mismos científicos, ya nos lo explicamos ayer, llega un momento en que su ciencia ya no da a más. ¿Qué es lo que sigue después de eso? Pues es la filosofía, es la teología. Pero lo que sí ellos pueden decir es que esa cadena
que acaba en el Big Bang, en ese huevo cósmico de hace muchísimos miles de millones de años. Ellos no pueden dar la explicación de dónde salió ese primer huevo cósmico. Y ahí pues ellos rinden homenaje, dijéramos, a las ciencias que sí puedan hablar sobre esto, que son la filosofía, la metafísica y la teología, entre otras, y que entonces nos hablan de este ser necesario que ha creado todo lo demás. Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Realmente, cuando estudiamos también la vida de algunos conversos, el mismo Cardenal Newman, por ejemplo, Chesterton, el mismo Alexis Carrel, que lo nombramos los primeros programas de esta serie, él mismo se dio cuenta que tenía a veces prejuicios, pero al final se abrió la verdad y se encontró con Dios. Entonces, no tener miedo de hablarle a las personas de estas cosas y de saber que si hay una buena voluntad, al final la persona se encontrará con Dios. Recemos para que esto pueda ser así en muchas almas. Muy bien, muy interesante. Además que, por favor, la invitación es para que todas las personas que están llegando tal vez por primera vez se remiten también a todos los programas anteriores y ahí vamos atando cabos. De pronto llegan ahora y se van a dar cuenta que todo ha sido un proceso en esta interesante serie de Saber para Creer, Creer para Ser Feliz. Vamos hacia el final del programa con una invitación muy importante y es la devoción de los primeros sábados de mes que organiza el Reinado de María en Cusco. Esto será el sábado 7 de marzo a las 3 de la tarde y habrá Santo Rosario, confesiones, Santa Misa en la calle San Bernardo 132 en la ciudad del Cusco. Mayores informes al 984-706-536, primer sábado de mes. Y como siempre nos unimos hacia el final a las intenciones de nuestro Papa León, pidiendo por la paz del mundo y le decimos a nuestro Padre Dios, Dios Todopoderoso, que guías la historia de los pueblos, te rogamos conduzcas al mundo por caminos de justicia y de paz. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Y en nuestra oración habitual le pedimos a la Santísima Virgen María que recoja en su dulce e inmaculado corazón nuestras intenciones y le decimos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. Hermana, muchísimas gracias. Gracias a usted y a todos los oyentes. Les invitamos a que puedan, como digo, profundizar en estos temas, descubrir también en el catecismo las razones de credibilidad que nos da la Iglesia, que son muchas, las iremos comentando también. Si Dios quiere, el próximo programa hablaremos de la religión verdadera, porque si ya hemos asentado que Dios existe, entonces decimos también que ese Dios se ha revelado. Esto es interesante. Muy bien, pues estemos muy atentos al próximo programa y desde ya la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo espacio de la luz de la vida.